Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hace muchísimo que no hago vivos y tenía ganas esta semana de, de hablar de sexualidad. Sí, que es un tema que vengo trabajando bastante, que vengo trabajando mucho. Hola, Katy, mientras se van sumando. Y en el fin de semana leí una nota en la agencia Presentes que me encantó, de Viole Alegre, amiga de hace mucho tiempo. Hola, Anita Yu, hola, Viole. Amiga hace mucho, Viole. Y me encantó y a partir de eso surgió lo que vamos a ver hoy. Filtros, una no se tiene que arreglar demasiado. No es que arreglar si no hay nada que arreglar. A ver, Viole. Hola, qué divina que estás. Muchas gracias. ¿Vos también te pusiste los brillos, todo? Ay, viste, para vos, para vos. Teníamos una cita, yo me puse con el vinito, con todo, ¿eh? Genial, genial. No por el momento, porque si ya estoy así sin sustancias, prefiero no salir en los medios. Tome algo. Bueno, Viole, gracias, gracias. Un poco estaba contando que leí tu nota en la agencia Presentes. Siempre te leo mucho, Violeta. Quiero que sepas que tus artículos son bibliografía en mis cursos y que... ¿Cómo? Qué No halago, se te... Sí, no es un halago, te lo mereces. Y bueno, te admiro mucho, además nos conocemos hace un tiempo, no vamos a decir desde cuándo, ¿no? Mucho, poco, muy jóvenes, éramos muy jóvenes, re jóvenes, ¿no? Más que ahora. Así que bueno, a partir de leer tus artículos, digo, ay, le mandé un mensajito, digo, qué bueno que estuvo, qué bueno lo que publicaste. ¿Te gustaría hacer un vivo conmigo sobre sexo, Violeta? Y Violeta enseguida. Buenas noches, Violeta, ¿cómo estás? ¿cómo le va? Muy bien, acá teníamos una cita para hablar de sexo y acá estamos. Y acá estamos, acá estamos. Vamos a ir haciendo, mira, yo tengo varias preguntas para hacerte, ahí se sumaron un montón. Nuestra tercera hermana, Seba Zoroastro, ¿no? Es la hermana que falta en este vivo. Le mandamos un besito. Sí, besito, Sebas. Yo quería conversar con vos y que hagamos un contrapunto respecto de qué pensás, Violeta, qué es la sexualidad. ¿Qué idea tenés hoy, en este momento de tu vida, sobre la sexualidad? Mm, qué ¿Qué, pregunta inicial, ¿eh? Que qué estás... pregunta? ¿No viste que está la definición de la OMS? Es una característica multidimensional de las personas, biopsicosocial. Bueno, está perfecto, ok. Pero para nosotras, ¿qué es la sexualidad hoy? ¿No? En este contexto y en nuestras situaciones personales, digo, nuestras posiciones hoy en la vida. Sí, yo creo que, bueno, a mí me gusta pensar desde el campo más social. Entonces, para mí, hoy por hoy, pensar la sexualidad es pensar un dispositivo de poder, ¿no? Que regule nuestras prácticas, que no necesariamente tengan que ver con nuestros deseos o nuestros placeres. Entonces, pensarlo desde ese lugar me hace abrir muchísimo el panorama y obviamente no reducirlo únicamente a prácticas, que también hay obviamente prácticas sexuales, pero o prácticas sexuales o prácticas sexuadas, ¿no? Si Claro. lo vemos desde ese lugar. Entonces, nada, me gusta pensar, a mí me gusta pensar mucho en el placer, en el deseo, en el erotismo, por eso trato casi siempre de mencionar lo de la agenda emocional, cómo nos vinculamos, y después, bueno, las determinadas prácticas sexuales que podemos llegar a constituir son múltiples, variables, diversas,
y muy singulares, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar pensarlo así, a la sexualidad, pensarla así. Ujú. Está buenísimo. Yo coincido totalmente con lo que vos decís, esto de las prácticas sexuadas más que sexuales, porque se fueron y se van construyendo, en términos, si se quiere, macro a lo largo de la historia, con determinados fines históricos, sociales y hasta económicos. Total. Y después están las marcas sexuadas propias, singulares. Si esas son las que si son las que conocemos y exploramos, o conocemos solo las prácticas que ha sexuado la cultura, ¿no? Que nos ha propuesto en un determinado contexto. Totalmente. Yo creo, bueno, tiene una dimensión del deseo, y yo hoy por hoy hasta creo que tiene una dimensión espiritual la sexualidad. Creo que, bueno, no me voy a ir por ahí, pero creo que hay algo que va mucho más de la práctica. Claramente la incluye, pero va mucho más allá. Vas a decir algo, Viole. No, no, sí, totalmente coincido con eso porque digo, eh, hay una pedagogía también, ¿no? De la sexualidad que nos atraviesa a todos, que eso también obtura un montón las posibilidades exploratorias de nuestros propios deseos. Inclusive termina pasando en lo taxonómico del LGBTIQ+, ¿no? Que determinadas prácticas atravesadas por un sistema binario, por una heterosexualidad obligatoria, también nos fija y nos posiciona en un lugar del cual no nos permite explorar nuestros propios deseos, que quizá no son esas propuestas que nos hace la pedagogía sexual, que viene ya de hace muchos años, y que están bastante situadas también en Occidente. Bueno, ya podemos irnos a historizar un poco, pero la verdad que no tiene mucho sentido. Pero es eso, ¿no? Como pensar lo interesante a mí me gusta pensar a partir de los movimientos de liberación sexual, ¿no? Que empiezan a poner en escena otro tipo de formas de vincularnos, otros placeres, otras eróticas, que van a contrapelo de toda esa pedagogía. Y ahí yo creo que ocupamos un lugar importante en las disidencias. Totalmente. Yo te decía el otro día por privado que yo le debo a las disidencias, o a las personas LGTBIQ+, o a mis amigas putes y trabas, básicamente amigues de la vida, realmente haberme liberado mucho más en relación a mi sexualidad, desde lo discursivo, desde lo práctico, desde el derecho, desde acompañar amigues, ¿no? Y por ahí, hoy te comentaba, no sé si para mí es un prejuicio o un mito o como una idea que me he creado medio romántica también, ¿no? Una romantiza algunas cosas, que la erótica, si se quiere, LGTBIQ+, o al menos traba gay, pues bueno, tal vez me centro un poco ahí, es más libertaria que la heterosis, ¿no? Puede ser un recontramito pero me parece interesante que la sexualidad heterosis está en otro, no podemos generalizar, pero todavía hay algunas construcciones de la idea del amor romántico y demás que hacen que la sexualidad no pueda vivirse con cierta plenitud, ¿no? O explorarse de una manera más libre. Sí, sí, yo creo que en realidad lo que pasa es que las identidades heterosis o quienes están reguladas por ese sistema todavía no se puede correr de la mirada reproductiva, ¿no? Totalmente. Entonces a raíz de eso viene un modelo de familia único, un modelo único de vincularnos, par, ¿no? Bien, no hay posibilidades de abrir a otros horizontes, inclusive afectivos. Entonces yo creo que ahí es cuando caemos en esa trampa y empezamos a tener como muchas limitaciones al momento exploratorio de nuestros propios deseos o de nuestras sexualidades. Eh, pero con respecto a la pregunta que hacías, no sé, yo creo que hay un poco y un poco, en realidad, con respecto a mitos, ¿no? Porque nosotras en ese sentido estamos hipersexualizadas
en la sociedad, porque automáticamente se nos asignan pocos lugares para poder transitar nuestros deseos, que es mayormente identidades cloacalizadas, decía Loana, ¿no? Que estamos ahí a disposición de un único ejercicio, que es el ejercicio de la prostitución o trabajo sexual, y desde ahí se constituye nuestra sexualidad, ¿no? Inclusive el mito de que nos hacemos travestis o trans para tener otras prácticas sexuales, o caer en la feminidad para gustarle a la masculinidad heterosis y ser consumidas, esos cuerpos ser consumidos en el ejercicio de la prostitución, que el ejercicio de la prostitución también no es solamente, yo creo que pasa por muchísimos planos, porque inclusive habiendo afecto también se piensa de que nosotras somos, no sé, el Kama Sutra, ¿no? Como también Joana, que tenemos un montón de experiencia, que estar con una traba es, bueno, nada, tenés placer garantizado. Y la verdad que en realidad ahí sí hay un mito fuerte porque tiene que ver con las experiencias, con transitar quizá otras experiencias sexuales en otros planos, en otros escenarios, y desde ahí se nos ubica y se nos pone como hipersexualizadas con toda la experiencia y todo eso. Y eso no pasa quizá en las relaciones que propone la heteronorma, porque está No, regulada base a eso, ¿no? A lo reproductivo. totalmente. Totalmente, y en relación a las femineidades cis, ¿no? Más especialmente donde hay un intencional histórico borramiento de la posibilidad de la exploración y el goce sexual. Y hay algo que me traes, Violeta, sobre el tema de la prostitución. Me parece que hay tanto que decir cuando vos comentás sobre los mitos, la cantidad de veces, y tanto por sacar de debajo de la alfombra, he escuchado en talleres muchas veces a mujeres heterosexuales que sienten que estar en una conyugalidad heterosis implica algo del orden de lo prostibulario, ¿no? Bueno, me banco 5 minutos, pero hay cierta estabilidad ¿no? Hay tantos temas en relación a cómo se juega, tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Al interior de los vínculos y las sexualidades y los mitos. Está entre la hipersexualización de unas y la hipertrofia de la sexualización de otras. Nos vamos como en esta, y la cantidad de prácticas solapadas o de malestares, ¿no? Que nos enteramos muy hablando entre nosotras en el consultorio, en el grupito, pero no están todavía en la agenda pública, me parece, falta un poco más que hablar solo del hábito sexual, ¿no? De la práctica sexualizada. Me parece que se habla mucho de eso y se habla poco de esto. Sí, sí, totalmente. Sí, por eso, porque para mí justamente tiene que ver con romper esas propuestas pedagógicas que vienen desde la pornografía, desde que aparte es eso, ¿no? Hoy por hoy el acceso, porque también no podemos dejar de lado con las propuestas que están tan vigentes, tan a un clic, ¿no? De tener una pedagogía de la sexualidad con la tecnología, digo, con la pornografía, digo, Sí. una persona que hoy los adolescentes ya tienen un teléfono en mano a los 12, 13 años, y obviamente que vos no vas a estar controlando qué están viendo, en cualquier momento empiezan a tener entran a una página porno, miran porno, aparte tradicional, convencional, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso obviamente es parte de esa pedagogía, y hoy por hoy, por ejemplo, una de las cosas que estábamos viendo que no existía hace 10 años atrás era el porno trans, ¿no? Hoy por hoy cualquier página porno tenés el acceso a ver pornografía con personas trans, y eso antes no existía. Entonces, ¿qué pasa? Ven eso, ven una pareja hetero o prácticas de una mujer cis con un varón cis, pasa, se aburren, después se ponen a ver un trío, después se ponen a ver con una persona trans, y después cuando salen a la vida quieren experimentar todo,
absolutamente. Ujú. Y no siempre tiene que ver ese experimentar eh, con los cuidados, porque ahí no hay cuidados, hay como una cuestión muy marcada de poder, ¿no? De sumisión también. Totalmente. Digo, en el porno convencional, ¿no? Sí, 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 sí. Hay otras propuestas. Hay otras propuestas que... Total. Pero digo, y desde ahí salís con la cabeza ya bastante seteada para determinadas prácticas Sí, sexuales, inclusive confunde, porque muchas veces termina pasando esto que decís, bueno, no, pero ahora hay más liberación, digo, sí, está bien, pero ¿desde qué plano? ¿Desde la afectiva, claro. los cuidados? No, desde las prácticas sexuales concretas, nada más. Sí, así es. Desde las prácticas sexuales concretas y sin posibilidad, con un recorte bastante objetivizado, ¿no? Donde parece todo muy estandarizado, todo muy plástico, y lo que queda por fuera es la posibilidad de la exploración íntima, íntima de cada quien respecto de sus posibilidades eróticas, ¿no? Esto siempre queda por fuera. En ese tipo de propuesta hegemónica, digamos, de la pornografía, y los cuerpos siguen siendo muy, muy ubicados en bueno, el campo capitalista de producción, Total, ¿no? Y de producción de fluidos y producción de músculos y producción de cuestiones. totalmente. Em, Yo te quería preguntar, ¿no? Haciendo un poco de memoria, porque todo esto tiene que ver con la ESI, lo que hoy llamamos educación sexual integral y cómo revisar este, mandatos, contenidos de aquello que nos atraviesa, porque lo complejo de las cuestiones de poder de las que estamos hablando es que también construyen, como vos decís, erótica, y goce y disfrute en el campo de la intimidad. Y si algo de eso no sucede o te pasa distinto, te frustras, te genera ansiedad y bueno, lo que han llamado disfunciones sexuales también, ¿no? O malestares, o frigideces, o lo que fuera. Tiene que ver también con sentirse muy mal. También la impronta corporal de cada quien. Yo te quería preguntar, ¿te acordás de la ESI que tuviste? ESI no, de la educación sexual que tuviste? No solo formal, digo, sino en la vida en general y la que vas teniendo hoy. ¿De dónde obtenés información, posibilidades para reflexionar? Mira, yo te podría decir de que no tuve prácticamente educación sexual. Era a través de cómo se accedía, qué sé yo, en los 90 fines de los 90 eh, qué sé yo, a través también, ¿no? De la pornografía o de alguna revista o de ponerte vos ahí a indagar. Yo llegué tarde también, digamos, también, bueno, cabe aclararlo, no ejercí la prostitución, entonces también me vinculaba más desde un lugar afectivo o pretendía de que esa práctica esté sostenida desde lo afectivo, también porque recibí esa pedagogía, ¿no? Y, Totalmente. y bueno, nada, fue así como ir explorando de forma muy solitaria y desde un lugar muy clandestino, porque en ese momento la clandestinidad era el único lugar en donde estaban los campos exploratorios de la sexualidad, qué sé yo, estaban las famosas teteras, digo, Claro, que ahí el cine porno, como lugares que estaban, o bueno, el boliche LGBT, el boliche gay, ¿no? Y claro. eran los únicos lugares en donde vos podías encontrar referencias exploratorias para decir, bueno, esto se aproxima más a lo que yo quiero indagar o quiero experimentar. Pero no venían, Ujú. obviamente no venían desde un lugar formal, ¿no? Venía Sí. desde otros lugares y propuestas de lugares de LGBT básicamente. A lo que veo hoy, quizá, bueno, hay mucha más información con respecto a la sexualidad y a poder, bueno, depende de dónde te sitúes también, digo, ¿no? Nosotras Total. hoy capaz que lo podemos ver
de un modo más amplio, porque estamos dentro de movimientos sociales, de movimientos de liberación sexual, pero digo, yo no sé si esas posibilidades la tiene una marica de un pueblo, o una traba que está, no sé, en Salta, no lo sé, ¿viste? Es como que es difícil como decir, no, ahora sí estamos con mucha más información, porque decir eso también es como decir, bueno, todas accedemos a derechos, y Totalmente. los derechos están situados también, digo, hoy en Cava no es lo mismo que en el conurbano, y así se va dando un Sí, montón de cuestiones que también me parece que vas teniendo llegada a determinada información o no. Yo la tengo, obviamente, porque aparte me gusta estudiar sobre estas temáticas. Para mí, realmente hay que ponerle el cuerpo. Cuando decimos, yo quiero romper con la heteronorma, bueno, rompamos con la heteronorma. ¿Y sí. qué es decir? ¿Es discursivo nada más o es poner el cuerpo a prácticas que rompan con esa heteronorma? Para mí hay que poner el cuerpo, sinceramente. Totalmente. Totalmente. Mira, comparto con vos muchísimo. Creo que hay que poner el cuerpo, que hay que, lo hablábamos, bueno, lo personal es político. O sea, hay algo que pasa por el cuerpo. Creo que las propuestas que son enteramente racionales, ya no, o absolutamente intelectuales, creo que gozan de un binarismo que hay que desarmar. Creo que el binarismo mente-cuerpo hay que destruirlo, hay que reconstruir esos lazos que además son ancestrales, porque lo que estamos diciendo, Violeta, no lo inventamos nosotras, nuestras ancestras y hasta religiones antiguas manifestaban esta integralidad de los saberes, las sexualidades, los rituales, la gobernanza, eh, y me hace acordar a poder pensar cómo fue mi educación sexual, la que tuve. Yo fui a una escuela de monjas. Sí. Viste que la gente que va a escuela de monjas, como termina, no sé si subiste una realidad. Bueno, yo fui a una escuela de monjas en la década del 90. Tiren corazoncito, amigues. Hola, Alexa Creme, ¿cómo está? Gente que nos está saludando. Tiren corazoncitos porque eso aviva la llama de que estamos en vivo. ¿Sí? Cosas que una va aprendiendo. Ah, mira, no sabía esa. Tenés que hacerte tirar corazones, Violeta. Mirá vos, mirá. Hay, tiren dos corazones que se multiplica la gente que nos avisa el algoritmo que estamos. Bueno, básicamente en la década del 90, siempre hay gente amiga hermosa que hace. En la década del 90, Argentina, colegio de monjas con urbano bonaerense. No usen preservativo porque el preservativo, bueno, vírgenes hasta el matrimonio, por supuesto, esa era la idea. Obvio. Eh, y preservativo no, porque el preservativo no sirve, porque el VIH atraviesa la porcelana, una cantidad de información, además, incorrecta, además de totalmente desactualizada, violadora de derechos de las personas. Bueno, esa fue la info que tuve, y después info informal con amigues, cable a la noche, viste, por una empezaba a tener cable. Eh, y la verdad que acceder a estudios, ¿no? Tuve que estudiar psicología y leer la sexualidad victoriana de Freud, ¿viste? Bueno, me tuvo que pasar vida, Viole, creo, para esto que vos decís, hay que ponerle el cuerpo, y ponerle el cuerpo a situaciones también afectivas, sexoafectivas, ¿no? Sí, Para poder animarse. Hay un sí, punto donde hay que animarse. totalmente. Bueno, a mí yo creo que una de mis cuestiones fundantes con respecto a pensar la sexualidad o empezar a ver la sexualidad diferente fue la historia de la sexualidad de Foucault, ¿no? Hay un antes y un después de leer esa Hay un obra. antes y un después de Foucault, sin Claro, dudas. totalmente, porque ya lo pensás en relaciones de poder, lo empezás a ver desde cómo operan todos los sistemas y cómo quieren regular nuestros deseos, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestras identidades. Y obviamente no salís ilesa de todo eso.
es como el feminismo, digo, una vez que empezás ingresás a ver un montón de cuestiones que te presentan, bueno, yo me acerco al feminismo por una cuestión afectiva que venía de una relación violenta, muy, muy, muy mal, rotísima, desvalorizada, bueno, un montón de cuestiones que me pasaron por el cuerpo, por la mente, por lo espiritual, inclusive esto que vos traés, que me parece importante también, porque yo coincido con respecto al plano espiritual en esas conexiones. Ahí me pasó que yo dije, bueno, che, yo no voy a personalizar esto una vez obteniendo información en este pelotudo que me cago en la vida. Hay una cuestión estructural, ¿no? Que está generando este tipo de masculinidades que te desvalorizan, te ponen ahí en una situación de violencia. No me lo voy a personalizar y ahí lo empecé a ver todo colectivo. O sea, no podía, porque si no me quedo en mi vinculito, ¿no? En, bueno, me tocó un hijo de puta y ya está. No, hay una cuestión, me Un parece, tóxico, ¿no? claro, que aparte, Problema personal, es tóxico. claro, es que era el discurso inclusive bueno, de lo jurídico, ¿no? La vida, el plano Sí. íntimo, la vida privada, pero no, todo tiene que ver justamente cuando lo empezás a ver desde esos, ¿qué dicen? Están tan luminosas y bellas las dos gracias, Sebas, que lo empezás a ver desde un lugar mucho más político y te das cuenta de que el problema son los sistemas de opresión y cómo se instrumentan a través de otros sistemas, ¿no? Como la heteronorma, el binarismo, y ahí en realidad te empezás a dar cuenta de que no sos vos y no es esa persona, sino que hay todo, bueno, todo un sistema que está operando justamente para perpetuar violencias. Y bueno, nada, eso, para mí eso fue fundamental, tener al alcance la obra de Foucault y de poder pensar desde ahí y de los diálogos con las compañeras, por supuesto, digo, con compañeras que también situadas, ¿no? Acá en Buenos Aires, travestis, digo que hay una cuestión de la identidad travesti que viene con una historicidad y con una trayectoria también que es innegable, que nos hace pensar en un montón de otras cuestiones. Una Loana Berkins que nos decía Ujú. hay que pensar en nuestras corporalidades, que nuestras construcciones van mucho más de la genitalidad, que siempre se nos intentó poner ahí, ¿no? El foco en la genitalidad. Y bueno, nada, todo eso, toda esa info y pensar y seguir pensando con compañeras, compañeros y compañeres es lo que obviamente te lleva al plano personal a querer redescubrir otras, aproximarte lo máximo posible a tu placer, a tu deseo, que es singular, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves hoy? Y yo a veces tengo cierto debate interno sobre cómo el feminismo, no hay un feminismo, hay muchos posicionamientos y líneas, si se quiere, de militancia, pero en líneas generales, ¿cómo pensás o cómo pensamos al feminismo hoy en relación al disfrute en general, ¿no? Y en relación al disfrute sexual en particular. Hay cuentas pendientes, hay pacatería en algunos sectores, cuesta el tema. Sí, parezco. Sos turra, ¿eh? No, si quieren yo digo lo que pienso, yo no tengo problema. Creo que hago esta pregunta porque creo que sí, o sea, creo que todavía el sexo es una cuenta pendiente. La sexo no la sexualidad por ahí en términos de pensarla conceptualmente, eh, la promoción del respeto por las diversidades en términos de derechos humanos y demás. Estoy hablando del goce, del goce en sentido no lacaniano, por favor, sino del goce, del disfrute, de tomarse tiempo para el disfrute, de que sea legítimo, no sentir culpa por ello, no sentir que no estoy sufriendo como debería, porque este es un movimiento con el que estamos
permanentemente asistiendo, acompañando, escuchando y transitando dolores, Ujú. porque es un movimiento que tiene mucho de sufrimiento, porque nuestras compañeras, compañeres, nosotras mismas sufrimos por vivir una estructura patriarcal. Pero si esto no nos lleva a una lógica sacrificial, Sí, sí. no voy a generalizar, en algunos puntos, en algunas situaciones, y hasta cuestiones pacatas que pueden reproducirse también, ¿no? Yo podría decir que cuando empecé a trabajar más explícitamente el tema de sexualidad, como lo hago ahora, o mostrarme determinada en las redes sociales, a personas les generó como, ah, oh, señora, ¿no? Empecé como a tener como un poco más de conciencia de algunos parámetros todavía un poco tradicionales. Eso es lo que opino yo. Mm. Totalmente, sí. Bueno, yo en realidad creo que los movimientos de liberación sexual no justamente están nucleados siempre con los feminismos. Yo creo que el feminismo ha atendido y atiende, y nosotros también, digo, si bien podemos llegar a corrernos y a ponernos a pensar desde otros lugares que tengan que ver con nuestras, porque nuestra corporalidad está es algo innegable, digo, en los movimientos. Irrumpimos inclusive dentro de los movimientos feministas con nuestras corporalidades, ¿no? Porque nosotras todavía, para muchos sectores de los movimientos feministas, el hecho de portar un pene y decir sí, somos corporalidades que tenemos un pene, no nos genera ningún tipo de problema eso, sigue siendo todavía como una cosa media difícil, ¿no? Porque bueno, si sos una feminidad, ¿por qué? Como tener que pagar con el cuerpo la identidad. Eso todavía está muy presente, muy presente. Entonces, sí, claramente se generan un montón de cuestiones que me parece digo, y lo entiendo también, ¿eh? No, mirá que antes me enojaba un montón, pero ahora lo entiendo porque realmente hay tanta violencia, que a veces atender las cuestiones, como que tenés que poner en prioridades, ¿no? Bueno, atendemos las cuestiones de violencia como una cuestión fundamental. Después podemos llegar a pensar en el deseo, en el disfrute, en el gozo. Pero primero tenemos, es como cuando me preguntaron a mí, bueno, ¿qué pensás del amor? Y la verdad que a veces se hace difícil porque estamos atendiendo todo el tiempo situaciones de violencia. Entonces pensarnos en el amor, en los vínculos, y también hay una cosa media de mal llamada, porque no me gusta mucho cuando tiene que ver con derechos humanos o derechos de las personas, de llamarles privilegios, ¿no? Eh, Sí, pero esta cuestión tenemos derechos, sí, por supuesto, tenemos derechos a un montón de cosas, pero a veces nos avasallan tantas violencias que primero tenemos que atender las violencias, que no nos maten. Después pensamos a ver cómo hacemos para ir transformando desde lo discursivo, desde las prácticas, desde la visibilización, desde un montón de cuestiones, eh, todo lo demás, ¿no? Entonces a veces pensar en eso es difícil, y los feminismos yo creo que han atendido y siguen atendiendo muchísimo las cuestiones de violencia estructural. No tanto las cuestiones estas que mencionás vos, ¿no? Con respecto a la liberación sexual, al deseo, al goce. sí. Sabés que, Viole, coincido enormemente con vos, me haces pensar un montón, que otro binarismo me parece a desarmar, ¿no? Esto, obviamente que hay necesidades materiales concretas que hay que atender, pero esas necesidades materiales concretas no van de la mano o deberían ir de la mano necesariamente. Necesariamente la materialidad va con un simbolismo, ¿no? Entonces, por, me lo imagino en las prácticas. Nosotras cuando armamos la política pública que armamos de Pilar, de género y diversidad sexual, que Iale fue la primera compa del cupo trans que ingresó, se pensaron las áreas asistenciales del sufrimiento y las áreas de ESI, se quiere, promoción de derechos, con la misma jerarquía y en complemento. Y ahí me parece que hay una clave muy interesante, ¿no?
en qué es tan importante la agenda emocional, la agenda sexual, como la agenda de la materialidad de seguir vivas, Total, vives, porque total. es parte de la vida, no somos solamente que no me maten. Quiero tener derecho a vivir, a gozar, a ser feliz, si se quiere, ¿no? ¿Por qué está tan banalizado esto de ser feliz? O a pasarla bien, con el mismo nivel de posibilidades, que no es un privilegio, ¿no? No, totalmente. Totalmente, bueno, pero igual acá, por ejemplo, lo podemos pensar lo que ocurrió, ¿no? Cuando estalla los movimientos feministas o el salir a la calle, ¿no? El salir a la calle como movimiento, con esa potencia del feminismo, la marea y toda esa cuestión. ¿Cuál fue la base de eso? El duelo. Fue el duelo colectivo, ¿no? Sí, Entonces, después correrse de ese lugar, que está bien, claro, en ese momento fue súper importante, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, pero no quedarnos ahí todo el tiempo en duelar, en lo necro afectivo, en lo necro, porque también es una cuestión que opera muy fuerte en nuestras sociedades, ¿no? Valoramos a sí, partir de la pérdida. sí, Entonces, cuando pasa eso, digo, yo quiero pensar un feminismo que esté realmente trabajando en prevenir las violencias. Y totalmente, prevenir las violencias es pensar en el cuerpo, es pensar en la identidad, es pensar en las prácticas sexuales, es pensar en qué metemos en nuestro cuerpo cuando nos alimentamos. Yo quiero ser anticapitalista, ok, no puedo seguir consumiendo carne. No puedo, ujú, es incoherente, es incoherente. Entonces digo, después vemos qué pasa, ¿no? Si podés, si no podés, cómo se está manejando ahí el sistema también para cooptar esas luchas, pero digo, tiene que ver todo, absolutamente, nuestras prácticas micropolíticas con eso que queremos transformar y si somos consecuentes o no. Si yo voy a estar totalmente. si yo voy a estar abriendo mi heladera y consumo lo que quiere el sistema que consuma, no voy a estar siendo tan consecuente. Y si Ujú. cojo con quien el sistema quiere que coja, y tampoco. Entonces, digo, me parece que ahí hay una cuestión importante que tenemos que repensar, que tiene que ver con todas nuestras prácticas micropolíticas y, Totalmente, y reconfigurar nuestros deseos y estar en todo, porque si no caemos en la trampa. sí. Y está buenísimo poder pensar cómo nuestra intimidad y nuestros deseos se anudan al poder, como dice Ana María Fernández, y el trabajo de desanudamiento, ¿no? Porque como vos decís, la pedagogía, los discursos, nos han moldeado, incluso más allá, como vos bien decís, de nuestras identidades de géneros, orientaciones sexuales, colores, cuerpos y demás, de una manera tal que muchas veces hay ciertos modelos, ¿no? Si no sos, querés ser, ¿no? Eh, ¿Y cómo se ve esto dentro de, por eso digo, la necesidad de ir explorando cuestiones que son abyectas, que están por fuera, ¿no? Como el ano, como exploró la analidad de la que habla también Paul Preciado. Entonces, sobre nuestras corporalidades, sobre nuestros deseos más íntimos y los modelos y los dispositivos que subyacen, más allá de las personas que hoy somos, de quienes nos erotizan, de quienes, si estamos con una o con varias, esto que hablábamos hoy que trae la Basalo, ¿no? El dispositivo que hay detrás, ¿no? Que es ese dispositivo de pareja jerarquizado respecto a otros modelos, romántico, que rompe los lazos con la colectividad. Bueno, ¿cómo no reproducir ese orden de amorosidad? Vos hablas mucho de amor, me gusta mucho, me parece vital. ¿Y qué es esto de la agenda emocional para las travestis? ¿Qué es esto? ¿Qué implica que todavía no estén en la agenda emocional para vos? En realidad tiene que ver un poco con lo mismo que veníamos charlando. Yo no quiero que nos dejen solamente, obviamente,
que nos dejen de matar, quiero que nos deseen. Entonces, en eso tiene que ver justamente el tema de una pedagogía contrahegemónica que constituya otro tipo de vincularidades en las cuales podamos ser identidades deseantes, ¿no? Y deseables. Entonces, para mí, justamente, si vos estás construyendo, porque ya se va, inclusive se nos va de la mano y de las agendas a nosotras, porque si vos seguís construyendo como mamá, como papá, machitos violentos, claramente que no les estás dando una pedagogía afectiva, vincular, deseante, hacia otras identidades que se corran, por ejemplo, del binarismo de género o que transiten otras sexualidades, otras orientaciones sexuales, otro tipo de feminidades, otro tipo de masculinidades. Entonces, si vos no pones en agenda eso, claramente no, es muy difícil generar ese cambio social y cultural que justamente termina en ese último eslabón, ¿no? Que, por ejemplo, una masculinidad que nos desea se dé contra la cabeza, en todo caso ese no sería el problema si se da solamente contra la cabeza contra la pared de esa persona, sino de que Claro. quiera eliminar a su objeto de deseo porque justamente necesita reconstituir esa masculinidad que le enseñaron que es la única que puede habitar. Entonces, ¿qué hago? Mato a la traba, porque hay una pedagogía de eliminación automática de que lo que nos parece monstruoso nos genera miedo, lo eliminamos. Viene la cucaracha, ¿qué hacemos? La pisamos, ¿no? Eliminamos Me la... mandé una cagada. Claro, claro. Y en ese sentido, me parece que justamente tiene que ver con abrir todos esos nuevos horizontes y que no estén todo el tiempo intervenidos por el miedo, la culpa y todas las propuestas que traen estos sistemas. Porque aparte libera, libera a toda persona. Entonces, eso, y bueno, obviamente cuidarnos nosotras mismas, ¿no? Digo, que no queremos seguir siendo víctimas de la represión que tienen algunas personas. Ya no. To- Totalmente. Y lo que hay que seguir trabajando con masculinidades, yo creo también que en relación a las masculinidades, si se quiere cis, ¿no? De las masculinidades cis estoy hablando, han sido la pedagogía masculina también, para el ejercicio del poder y la hegemonía sexual, obviamente, eh, tiene una cuestión bien complicada, además de las exigencias y demás, creo que tampoco hay un conocimiento profundo del cuerpo, ¿no? Del goce corporal, eh, Total, goce corporal propio, una cuestión falocéntrica, ahí centralizada, y poder correrse un poco de ahí entre el tamaño, la fantasía sobre el tamaño del pene, el miedo o las cuestiones, el terror anal y demás. Me parece que falta mucho, mucho para trabajar con varones respecto a su cuerpo, a su sexualidad, y no como una máquina, sino un cuerpo humanizante, humanizado. totalmente. Y bueno, el reduccionismo a la genitalidad que hay en la sexualidad, que Totalmente. a mí me parece que justamente es algo que tenemos que romper porque tanto para explorar, ¿no? En las corporalidades, no sé, justamente a mí en lo personal me ha pasado de transitar con otro tipo de identidades, vínculos íntimos, sexuales, eróticos, que se corrían un montón de la genitalidad, realmente y eran totalmente placenteros y gozosos, y poder redescubrirte en esos placeres realmente es muy liberador. Y Totalmente. yo creo que esa propuesta la queremos expandir, porque aparte, Sí. fundamentalmente, erradica violencia, que es el punto concreto también Sí, por el cual activamos, ¿no? La erradicación de las violencias. totalmente. Totalmente, que está ligada al falocentrismo y al coitocentrismo, ¿no? Hay una hegemonía de determinadas prácticas y la posibilidad de correrse abre también, bueno, es correrse de la posibilidad o correrse hacia la posibilidad
de ubicarse en un lugar de mayor ternura consigo mismo, mayor ternura con quien estés, la posibilidad que la exploración no sea peligrosa, ¿no? No Total. sea sentida como... y, y me parece que la agenda para pensar la reducción y la erradicación de las violencias tiene mucho que ver con desarmar estos patrones capitalistas, penetrativos, como sea, ¿no? Ahora, ahora, Territoriales de apropiación. ahora te voy a hacer yo una pregunta que la hago siempre. Dale. ¡Ay! Tenés pregunta que haces siempre. Es una genia. Si ya nos queda, estamos en el cierre de nuestro programa. Ya estamos en el Me cierre. Bueno, encanta hablar con vos. a mí también me gusta mucho. Bueno, nada, con respecto al amor, ¿viste? Es esta cosa que está tan... ¿Qué es para vos el amor? ¡Ay, qué pregunta! Eh, qué compleja es esa pregunta. Es que a vos te pregunté qué era la sexualidad. Bueno, yo te retruco preguntándote para vos qué es el amor. Sí, y para mí el amor tiene que ver con, es de vuelta, creo que es una dimensión totalmente, es corporal, se me viene la piel, hay algo del orden de la piel con otros, creo que va más allá de las relaciones de pareja, claramente, que las incluye, las puede incluir, pero va más allá. Creo que empieza por nosotras mismas y nosotros mismos. Tiene que ver con el respeto propio, con el cuidado propio, con el gustarse, con el disfrutarse, y tiene que ver con reconocer a otros como semejantes, ¿no? En sus diversidades, alojar a otros. Eh, el amor para mí es el humor también. Creo que es el humor, la creatividad, creo que son dos ejes fundamentales en la vida. Creo que sin humor y sin creatividad por lo menos yo prefiero morirme, ¿no? Si mañana eliminás el humor y la creatividad de la faz de la Tierra, sacame de la Tierra, ¿no? No quiero estar acá. Y creo que tiene que ver con eso. Creo que lo que estamos haciendo hoy es un acto de amor porque nos queremos, nos respetamos y también queremos transmitir algo. Creo que tiene que ver con la amorosidad. Ujú. Y en los últimos años, especialmente en la pandemia, aprendí que el amor va más allá de tener marido, ¿no? En mi formato religioso heterosis, el amor es la pareja. No seré feliz, pero tengo marido. Hacemos como que la paz, tengo señora de... Lo que fui aprendiendo con el tiempo, obviamente, y con la pandemia, que es una pandemia que pasé sin pareja, es la cantidad de amores que tengo, ¿no? De amores comunitarios que tengo, de personas que no conozco y hay afinidad, creo que el amor es comunidad, ¿no? Creo que es humor, que creo que es creatividad y que va infinitamente más allá de tener una pareja. Que tener pareja está bueno, a mí me ha gustado, le he pasado bien, he tenido, bueno, de todo ahí, en la viña de la vida, pero el amor es piel con otros, es semejanzas, es estar semejantes, ¿no? A mí me gusta mucho abrazar, soy la tía que abraza. Bueno, no sé si contesté o me fui muy amplia, pero Bien, igual es incuestionable. Yo no podría decirte nada absolutamente porque justamente es. Comparto en gran medida, digo, pero cuando hablamos de amor también es como que cada quien tiene su respuesta, ¿viste? Porque sí, el amor yo creo que se responde también dependiendo de las trayectorias vitales de cada quien, dependiendo de las familias en las que nos tocó estar, de cómo pudimos salir de ahí, dañades, ilesas, entonces digo, totalmente. es tan amplio porque a veces pensar eso, justamente hay puestas jerarquías con respecto al amor, ¿no? Que es esto parte de lo que vos decís, cuando podemos salir de esas jerarquías y verlo de modo más rizomático, entonces ahí yo creo que empezamos como a tener
otra mirada del amor y también de que el amor puede ser duelo, puede ser fiesta, como dice Vircano, ¿no? Y que pueden ser esos espacios de cobijo compartido, pero para mí, hoy por hoy, una de las cuestiones en las que me gusta pensar el amor es encontrar en todo este mundo durísimo que nos está tocando vivir, son esos espacios con otras, con otros y con otras en donde pueda ser vulnerable, ¿no? Y que esa vulnerabilidad no me dé vergüenza y que esa vulnerabilidad no me ponga en un lugar de debilidad, ¿no? Quiero ser vulnerable, eso. Totalmente, totalmente. Y particularmente a mí, si hablamos de pareja y del amor de pareja, ¿no? El amor, ¿no? De encuentro sexoafectivo con alguien con quien encarás algo íntimo, más allá de lo general, yo me he sentido muy bien en pareja. Las veces que tuve pareja, me he sentido muy bien y la he pasado muy bien. No, no tengo historias tremendas, trágicas, y he tenido buenos compañeros. Y ese momento que vos decís de cobijo con un otro íntimo, ¿no? Porque a veces me parece interesante traer esto, porque a veces en nuestra deconstrucción del amor romántico nos podemos llevar puesta la posibilidad de pensar la amorosidad íntima con alguien o alguienes, ¿no? Ujú. Que está buenísimo construir la soledad, la singularidad como espacio, pero también está buenísimo compartir con otros ese lugar de ser vulnerables, cobijades, hablar íntimamente, sentirte bien con alguien. Eh, y me parece que en eso radica también la prevención de las violencias, ¿no? Poder estar con personas con quien querramos, con quien nos guste o quienes nos gusten, desde un lugar de refugio, de un lugar copado, de acompañamiento, contención o como sea, ¿no? También me parece que es importante no borrarlo. Totalmente, totalmente. Sí, porque si no también después terminamos cayendo en el discurso del amor propio, que no me parece que esté mal, digo, me parece que hay algo de construir, de sanar. Yo creo que tenemos un montón para sanar, pero tampoco el extremo de las propuestas New Age, viste, del amor propio, de quererte a vos misma para querer a otro. Soltá, Claro, soltá. y la verdad que no sé si puedo soltar todo y si quiero soltar todo. Y la verdad que no sé si es la mejor opción para mí estar bien y estar sola. No sé si quiero estar sola. Porque aparte de estar sola no tiene que ver con cuánta gente te rodea. Podés estar rodeada de un montón de gente y sentirte sola y no tiene nada que ver con esta cuestión de cualitativa de cuánta gente tenés o cuantitativa de cuánta gente tenés alrededor y un millón de amigos y Totalmente. todo eso. Entonces sí, es como, bueno, mucho para pensar y se nos hizo la hora. Es mucho para pensar, me parece re interesante cómo rescatar cuestiones de... Sí, por, esta cuestión New Age es bien neoliberal, ¿Mm? ¿no? Sola, soltá y que el otro no me importa y no necesito a nadie. Eso es una falacia. Y les decimos a todos necesitamos de otros. Ujú. Siempre, el punto es cómo nos vinculamos con otros, desde qué lugares, desde qué respeto, desde qué responsabilidad con une y con otro, ¿no? Que hay un posicionamiento ético. Ahora, con quien sea, quien te guste, quienes te gusten y demás, ¿no? Pero también seguir habilitándonos al amor, a la amorosidad y al encuentro, si se quiere llamar en pareja, parejas, amores, sexoafectivas, por fuera del romanticismo, ¿no? Total, Y es un lugar que, totalmente, bueno, total. es un lugar Comparto con, diferente. con lo que decís, Clarita. Ay, te quiero, estás muy linda. Muchas Siempre gracias. estás linda, es linda. Este, pero bueno, me encantó hablar con vos, me hizo bien hablar con vos. Yo sabía que tenía que hablar con vos y como somos así, lo hacemos público. Por supuesto, porque queremos justamente esto. Es esto que decías hace un ratito, es un acto de amor. Quizá hay, por ahí leía, ¿no? Con cuestiones de que generaban quizá dolor escuchar.
Pero bueno, nada, es inherente al humano, así que el tema es ver cómo lo transformamos y hacemos de eso algo lindo, algo colectivo, algo comunicacional, algo en el barrio, en lo que sea, donde podamos, y que está todo feo y que nos va a costar, bueno, pero no es lo mismo que transcurra nuestra vida como una planta de lechuga sin hacer nada, a que realmente nos comprometamos y podamos, aunque sea comunicar y pensar y tratar de aportar a que erradiquemos un poco la violencia que hay en este mundo horrible. Sí, totalmente. Gracias, Viole. No, Te quiero. Guardo el vivo y hago un YouTube y lo circulamos. Muchas, muchas gracias. beso enorme Sos una mora. Te quiero mucho. también. Gracias, gracias.